Verde. ¿Por qué esta cuestión del verde? Porque justamente un cultivo genéticamente modificado no es algo natural, no es algo que esté en la naturaleza, y quisimos, o por lo menos yo pedí, que este color tuviera que ver con eso. Pero además hice otro pedido con respecto a la tapa, quizás no lo vean. La última corrección que le hice fue agregar una escuela, porque creo que el gran drama de todo esto, entre los tantos dramas que implica el sistema de producción agroalimentario argentino, pasa por esta cuestión de los chicos que permanecen toda su escolaridad expuestos a fumigaciones. En el caso de los chicos ni siquiera de los pueblos fumigados, los pueblos en donde se produce de esta manera están expuestos. Nosotros estamos expuestos de otra manera en la ciudad, a través de los alimentos. Bueno, y lo que intenté hacer durante 7 años, que es lo que duró la investigación para este libro, fue justamente recorrer estos pueblos que sentía que estaban absolutamente invisibilizados. Por supuesto que había trabajos puntuales, y había médicos increíbles como Andrés Carrasco, que ustedes ya conocen su historia y saben lo que les costó denunciar lo que denunció. Pero bueno, quería que eso de lo que me hablaban a mí en los pueblos cuando yo viajaba y los vecinos me contaban, me decían: acá el problema es la fumigación, acá el problema es el mosquito, y yo no sabía ni de qué me hablaban, pero bueno, después comencé a ver, y a medida que vos profundizabas y charlabas con la gente, te desesperabas más, porque te das cuenta que estaban atrapados en situaciones y atrapados en geografías de las que no podían evadirse. No se arreglaba cerrando las ventanas, ni se arreglaba mudándose, y aparte no era justo. Digo, ¿cómo es? Hay uno que fumiga en el pueblo y me tengo que ir yo que no fumigo, y nosotros que somos muchos más. Había algo absurdo en eso. Bueno, me puse a recorrer y esto es parte del recorrido. ¿Querés poner la primera? Bueno, esta es la tapa. El origen ya se los conté, así que vamos a la otra, si querés. Agrego nomás, Fernanda, que pintamos la pared para el efecto, Pintamos la pared verde para que sea tono del libro. Bien. Bueno, perdón. De hecho, no, yo encima pensé por contraste, digo, le quise hacer una atención a Pablo. No, de hecho, cuando ya estaba escribiendo el libro, yo me enteré que había un fotógrafo de Página 12 que estaba recorriendo el país, y una compañera me dice: mira, esto de lo que vos estás hablando, hay un chico que lo está retratando. Este chico resultó ser Pablo Piovano. El tema es que las fotos de Pablo son terribles, pero yo me había quedado con esa sensación de que este justamente es el grado extremo del daño. Creo que también lo que debemos pensar nosotros es el daño todavía invisible. Los chicos que yo, digamos, de los que tuve conocimiento durante la escritura del libro, son chicos que tienen daño genético. O sea, ¿se ve algo de lo que vemos acá? No se ve, todavía no se ve. ¿Qué va a pasar dentro de 20, 25, 30 años? Y no lo sabemos. Es una apuesta siniestra, ¿no? Bueno, ¿en la próxima? Bueno, esto de cuando comienzo a recorrer los pueblos, la historia repetida. Allá no se ve, pero eso que hay ahí, al lado del molino, es un avión fumigador. Esta foto está tomada desde una escuela. La maestra de la escuela, la ECO, comienza a sacar fotos de fumigadores que no paran ni siquiera en horario escolar, porque no pueden aguantar 4 horas sin hacer la fumigación. Y una de las cosas que descubrí en la investigación es que en realidad es más complicado que los buenos y los malos. Los nietos del señor que estaba fumigando estaban en ese momento en clase. Y el hombre, Tata, para los chicos, es Tata el que está fumigando, él no está haciendo nada malo. Estoy curando, ¿no? Estoy curando el campo ¿con qué? Con remedios, porque uno de los grandes logros de este sistema es haber modificado el lenguaje al extremo tal que los venenos son remedios, la aplicación, como si fuera una vacuna, es la fumigación, y hay recetas y hay supuestos responsables que nunca dan la cara, porque nunca vas a ver un ingeniero agrónomo durante las fumigaciones. Digamos, a la gente la dejan suelta. Y después, bueno, esta foto está tomada en Monte Maíz. Esto es un basural. En los basurales tenés estos bidones que ya se sabe que conservan un porcentaje de pesticidas en su interior. Y no son pesticidas, digamos, inocuos, porque hay gente que dice, bueno, pero este no hace tanto mal, o este sí hace. Varias de las bandas que tenían eran banda roja,
Obviamente, banda verde es lo que predomina, porque lo que te dicen es que en realidad no hacen tanto daño los que se usan acá. Cuando uno comienza a ver lo que se aplica o se utiliza en otros lugares del mundo, estas cosas no se usan y no se usan hace décadas. Y acá se usan impunemente y se usan así, a gusto y piacere. Una de las fotos que hay ahí, fíjense, ¿ven unas manos que tienen destruidas las uñas? Como bien dijiste, las de Alfredo Serán. Hablé ayer con una vecina del pueblo, con Gladys, que es vecina de ahí, de Montemaíz, en Córdoba, corazón de la Pampa gringa, una zona riquísima, sale miles de dólares una hectárea en ese lugar porque produce también miles de dólares. Las manos de Alfredo Serán son las manos de los que no se ven beneficiados por esos miles de dólares y aparte pagan todas las consecuencias. Alfredo, cuando yo lo entrevisté, ya estaba con cáncer en el hígado. Hace 2 años tuvo una metástasis, tuvo cáncer en otros órganos. Él, cuando justamente conversaba conmigo, me decía: yo no sabía que me estaba matando, a mí nadie me advirtió que si yo voy en una nube de esto, respirando con el avión por arriba y él que manejaba el mosquito por abajo, él no tenía idea, ¿no? Bueno, le diagnosticaron, como bien dice ahí el pie de la foto, una cirrosis no alcohólica. O sea, un hígado destruido por alguien que no toma una gota de alcohol, no toma nada, aparte es absolutamente saludable Alfredo, es un tipo muy bien plantado, pintón. Hace unos meses le hicieron un trasplante de hígado y por suerte está bien, se está cuidando absolutamente. El problema es que cuando estaba cursando la enfermedad, que es cuando yo hablé con él, lo terrible es que los tóxicos habían destruido tanto su organismo que él no podía tomar ni siquiera calmantes. Entonces sus noches eran de 3 horas. Él a las 3 de la mañana se despertaba y no se podía volver a dormir y se quedaba mirando el techo y sintiendo lo que sentía, que era absolutamente horroroso. Esa parte del modelo no la cuenta nadie. La muestran fotos como las de Pablo, se conversa acá, pero siempre queda restringido. Y los que tienen autoridad para hacer algo lo niegan, lo desmienten, y cuando vas con esto te dicen: bueno, esto es una mala aplicación, en realidad usaron mal el producto. Ahora, cuando vos comienzas a recorrer los pueblos y ves que de pueblo en pueblo todos usaron mal los productos, comenzás a sospechar que algo no es tan real, ¿no? ¿Pasamos a la otra? Bueno, parte de lo cotidiano, lo del tema de la naturalización. Estos aparatos ustedes los deben conocer, son los famosos mosquitos fumigadores. Tienen las alas plegadas, se los llama mosquitos porque justamente despliegan las alas como mosquitos cuando llegan al campo. El último mosquito que había visto yo lo vi en la Expo Agro de 2016. Me río porque fue la última Expo Agro a la que pude entrar, ya después no fui bienvenida. Es una muestra gigantesca de campo, es la muestra más grande de América Latina, y el mosquito sinceramente estaba parado frente a la muestra, desplegado, y era casi una manzana, o sea, el largo de una manzana era casi 100 metros, no llegaba a ser 100 metros, o sea, era un mosquito mega gigantesco. Digo, no hay manera de escapar de lo que puedan arrojar aparatos de ese tamaño, y además con sustancias de este nivel de peligrosidad. Y esto en los pueblos lo ves todo el tiempo, un galpón y uno de estos aparatos chorreando de veneno o circulando por las calles. Es como lo más natural del mundo. Y te dicen: bueno, pero es nuestro trabajo, ¿cuál es el problema? Bueno, los problemas terminaron apareciendo. Estas fotos son también de Montemaíz. ¿Pasamos a la próxima? Bueno, ¿qué se repite en los pueblos? ¿Qué dice la gente? Esto comenzó con la soja, no saben qué año fue, saben que fue cuando vino la soja. Ahí está la fecha, ¿no? La llegada de la RR1, que es la Roundup Ready, o sea, una semilla diseñada para bancarse el veneno. La primera vez que teníamos una semilla que no se moría. La gente que fue a aquella feria, a aquella Expo Agro, había quedado impresionada porque justamente veían las hojas, digamos, sin ese, entre comillas, tratamiento genético, y bueno, y esta soja de ese color. Bueno, acá está algunos de los datos, ¿no?, que siguen teniendo vigencia hasta hoy. Hoy 2 de cada 3 hectáreas en Argentina están sembradas con soja. Esto del paquete tecnológico que habrán escuchado nombrar es la semilla genéticamente modificada, es un organismo vegetal genéticamente modificado, y glifosato.
Bueno, desde la campaña 97-98 Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, primer exportador mundial, y tercero de porotos de soja. Estos lugares los sigue manteniendo, ¿sí? Los dos primeros, digo, el del aceite y el de la harina. Con un cambio, en los últimos días, no sé si lo vieron, el 11 de abril entró el primer cargamento de soja importado de Estados Unidos. Ahora no solamente la producimos, sino que además la importamos, porque somos tan soja dependientes que necesitábamos, y por la sequía no se llegó a cumplimentar lo que necesitaban de soja para moler, para seguir ocupando ese lugar de privilegio, y la importaron. Y lo que hay de este lado, muchos lo deben conocer, es el famoso aviso de una compañía química que es Syngenta, que lo que promocionaba era un sistema de control de veneno, por así decir, un control químico, y dice: la soja no conoce fronteras. ¿Por qué lo traje? Porque es el mapa que muestra justamente cómo ya se pensaba desde la compañía a una República Unida de la Soja. No Argentina, no Paraguay, no Bolivia, no nada, no Brasil. Era una nación transnacional, con sus propias leyes, con sus propios hábitos y su propia cultura. Digo, en la cabeza de los creadores de este modelo y los promotores de este modelo siempre estuvo en mente esto. No es un accidente a donde llegamos, fue un plan fríamente calculado. Si uno comienza a revisar el archivo, decís: pero esto estaba acá. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Lo sabían. Y sabían que podía pasar acá y no en otro lado. La soja transgénica intentó ser llevada a Europa, y como bien lo cuenta una de las investigadoras, que es Mae Wanho, que ahora se murió, era una inglesa fantástica, ella decía: como no la pudieron meter en Europa, la llevaron a donde sí la podían meter, Latinoamérica. Y Argentina ahí a la cabeza, como buenos alumnos. La próxima, por favor. Bueno, estas fotos del recorrido en la línea de fuego. Esta mujer de aquí es Catalina Sendra, vive en un lugar que se llama Napenaya, en Chaco. Y en la recorrida a mí me impactó mucho, porque Catalina es una de las mujeres que más luchó por mantener el monte. Ella dice: yo me crié en el monte, viví en el monte, y yo veía que cuando llegó la soja, la costa del monte, como llamaba ella, dice, se iba corriendo, era como un mar que retrocedía. Y día y noche quemaban el monte, le prendían fuego, dice, no usaban nada. Dice, los animales salían prendidos fuego de dentro del monte. Dice, yo no me olvido más de esas escenas. Bueno, ella hoy está cuidando parte de ese monte, y de hecho consiguió un amparo para que no las fumigaran. Y le quedaban las gallinas boleadas y le crecían mal las plantas. Ella está trabajando hoy con la Unión de Pequeños Productores de Chaco, y está tratando de conservar el monte para las hijas. Tiene dos nenas, Catalina. Las chicas de este lado son mis adoradas madres del barrio anexo Ituzaingó, del grupo de madres. Son las mujeres que en Córdoba, porque claramente si hablamos de un grupo de madres no puede haber una sola persona, tiene que haber más, ¿o no? Digo, ¿cómo madres? Debe haber otras. Son estas, son las que no salen en la foto. Son Vita, son Chabela, Marcela y Normita. Todas tienen una tragedia atrás que vos no las ves cuando las conoces, porque son gente muy alegre y que está en todos los eventos y en todas las cosas. Uno se las cruza siempre en los congresos. El otro día las chicas les dieron una distinción en el Senado de la Nación, les dieron el premio Berta Cáceres. Pero atrás de estas mujeres hay historias que vos no podés creer. Norma tuvo una hija con cáncer, le dio cáncer a los 2 años. Chabela tuvo una sobrina que se enfermó. Marcela perdió un bebé mal formado, un bebé que ya estaba terminando, digamos, era un bebé que iba a nacer. Cuando nació con una malformación tremenda e inexplicable. Y en el caso de Chabela, tiene un nieto. Digamos, ella me decía, yo me salvé, se salvaron mis hijos, pero tiene un nieto que nació con una malformación, y de hecho Chabela ahora tiene cáncer. Estas mujeres estaban viviendo en el famoso barrio Anexo Ituzaingó, a menos de media hora del centro de Córdoba, y fumigadas permanentemente con sustancias que después se probó en el juicio, porque yo leí la causa, les tiraron hasta con 2,4-D, que la gente decía, pero si esto no se fabrica más. Bueno, era 2,4-D, que no era que había quedado de cuando se usaba ese veneno hace años, era fresco. Una de las cosas que demostró la pericia es que lo acababan de aplicar. ¿De dónde salen esas sustancias?
si están prohibidas. Lo que no dice nadie es que, como me dijo a mí una fuente de SENASA, se sabe que hay fábricas clandestinas de pesticidas que son mucho más baratos y que se sigue usando. De Paraguay entra cualquier cosa, de Brasil entra cualquier cosa. Latinoamérica es la chatarrería de los pesticidas del mundo. Lo que no se puede vender allá lo traen para acá. ¿Se acuerdan del famoso agente naranja de la guerra de Vietnam? Que se tiraba para quitarle las hojas a los árboles y que salieran, digamos, quedaran expuestos los escondites del Vietcong. ¿Cuándo se prohíbe el agente naranja? Porque ya había pruebas de que los combatientes estadounidenses expuestos a ese veneno comenzaban a desarrollar todo tipo de patologías, entre ellas cáncer. ¿El problema cuál era? ¿A quién le vendemos el agente naranja? ¿Saben a dónde lo llevaron? A Brasil. Pero hubo una comisión de políticos muy conscientes y muy responsables que en Brasil dijo, no, esto acá no entra. Hay gente mal pensada que dice que terminó viniendo a Argentina. En cualquiera de los casos, agente naranja o no agente naranja, el 50% de esa sustancia es el 2,4-D. Y el 2,4-D en Argentina se usa hasta el día de hoy, es legal. Vos buscás cultivo de lo que fuere, tomate, trigo, lo que sea, en muchos, entre las cosas que le podés aplicar a tu cultivo, si sos productor, aparece el 2,4-D. No hay ningún tipo de problema. Bueno, seguimos. ¿Por qué había puesto perdón a las chicas? Porque, déjalas. Porque las chicas les ganaron el juicio y justamente demostraron, después de una lucha que no se puede creer porque les han hecho cualquier cosa, esto, que estaba contaminado el barrio, que ese barrio contaminado se vendió, que arriba de ese barrio contaminado se construyeron casas y que la gente que está viviendo ahí sigue estando expuesta. Ellas me contaban, nosotras hasta el día de hoy no sabemos qué tenemos en nuestra sangre, qué tenemos en nuestros organismos, qué puede pasar con nuestros hijos. Marcela no volvió a tener hijos, porque siempre se quedó con el terror de volver a tener otro bebé. Y sí, ese es el tema. No te arruinan el presente, te arruinan el futuro también. La otra, por favor. Bueno, esta es hermosa. Esta es Andrea Kloster de San Salvador. El primer capítulo del libro justamente arranca en San Salvador. San Salvador es la capital nacional del arroz. Ahí es el arroz de la Argentina, se procesa ahí y se produce ahí también, obviamente con venenos. Y bueno, Andrea, la gringa Kloster, fue la primera denunciante, la primera que se animó en una ciudad que vive del arroz a decir, miren, acá está pasando algo. Ella hizo una encuesta casera con sus vecinos y comprobaron, con encuestas nuevamente caseras hechas por vecinos, que casi la mitad de la gente que se moría de cáncer. Y aparte especificaban, digamos, qué problema tenía cada uno. Lo increíble es que esto no lo hizo la autoridad correspondiente, lo hicieron los vecinos, porque la autoridad correspondiente vive de este negocio y muchos tienen, digamos, directamente intereses porque o son dueños de campo, son productores, son fumigadores o son las tres cosas. Cuando finalmente la Universidad de Rosario, más la Universidad de La Plata, más como contralor la UBA y la Universidad de Córdoba fueron y se instalaron a analizar qué pasaba en San Salvador, comprobaron que efectivamente no solamente la gente se moría de cáncer, como habían comprobado los vecinos, era casi una copia. Era muy impresionante, digamos, lo que científicamente se pudo demostrar era lo mismo que habían hecho los vecinos conversando y viendo con las historias clínicas de sus vecinos justamente. Y lo que se comprobó también es que gran parte del problema que había en San Salvador era el aire. Las cascarillas de arroz que vos ves volando en San Salvador, es muy impresionante. Si vos llegás de noche, en la época en la que están trabajando los molinos intensamente, es como si fuera Londres, hay una niebla posada. Vos fuiste a San Salvador. Bueno, vos llegaste de noche a San Salvador. Perdón, no aclaré, San Salvador, Entre Ríos. No, San Salvador, Entre Ríos. Perdón, no, buena pregunta. Pero usted, díganme cuando es así, porque yo doy por sentado, no aclaré, la capital nacional del arroz está en Entre Ríos. No, en Jujuy no. En Jujuy tienen otros problemas, pero este es el que tienen acá. Y bueno, ese aire está contaminado de cascarillas de arroz, en donde se detectó todo insecticida que se les ocurra. ¿Por qué? Porque el arroz, para que no se lo coman los bichos, les ponen de todo.
Y eso es lo que se termina desprendiendo de los hilos, y lo que terminan respirando los chicos y lo que termina enfermando a la gente. Pero claro, estamos charlando, ese video yo me siento acá Silvio Soldán. Una vez que, digamos, los vecinos comprueban esto, Sí. van estas personas y comprueban eso. Sí. ¿Qué se hace? Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver, ¿qué se hace? Depende del pueblo. En este pueblo lo que sí te puedo decir, yo estuve, no solamente estuve durante el campamento, los 7 días que duró el campamento de sanitario, volví después, había ido antes y volví para la entrega, que fue casi 1 año y medio más tarde. 1 año y medio más tarde, ¿qué pasa? A ver, los científicos que te dicen, no podemos salir a decir cualquier cosa, necesitamos que esté todo recontra verificado. La presencia de 2 universidades nacionales controlando cómo se habían hecho las cosas tenía que ver con eso, con validar que realmente se habían hecho las cosas correctamente, se habían seguido los protocolos, que no había sesgo. Por ejemplo, en San Salvador hay un lugar que se llama El Foco. ¿Por qué El Foco? Porque en ese lugar había habido hace años una pista de aterrizaje de aviones fumigadores. En algún momento se fueron los fumigadores de allí, pero no tuvieron mejor idea que enterrar los barriles de pesticidas en las inmediaciones. En uno de los lugares donde lo enterraron, hoy en día hay una escuela, y en esa escuela ya se murieron 3 chicos de cáncer, a edades de chico de escuela de primaria. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasó? Salieron los resultados, dieron todos mal, y no pasó nada. La verdad es esa, no pasó nada. La gente sigue viviendo en las mismas condiciones. Digamos, hacen lo que se llama arreglos cosméticos. Entonces, por ejemplo, una de las procesadoras de arroz lo que hizo fue poner como una especie de, una serie de lonas alrededor del lugar, como para que no volara tanta cascarilla. Vuela lo mismo, pero aparte porque se parte de una premisa falsa, que es que una vez que uno libera algo al aire lo puede controlar. Así como no podés controlar los pesticidas, y por eso tenemos moléculas de pesticidas en la Antártida. En la Antártida no se siembra soja, y encontrás atracina en la Antártida. Bueno, en San Salvador pasó eso, tienen de hecho una legislación, tienen los resultados y tienen sobre todo los muertos. Eso yo tampoco se los conté. Varias de las personas que están acá, no Marta Cian es de Basavilbaso, la señora de la máscara, la loca de la máscara es Marta Cian. Yo hablé con el médico que trataba a Marta y él habla abiertamente de que los problemas que tiene la gente son por esto. Los médicos responsables y conscientes y valientes, como el médico de Basavilbaso, que aparte fue intendente de la comunidad, lo dice. Cuando Pablo tomó estas fotos, volvió a los 6 o 7 meses a devolverlas a la gente que había retratado. Y una de las cosas que me contó Andrea Kloster, me dice, me vino con un alto así de fotos, dice, yo no tenía a quién dárselas porque estaban todos muertos. 6 meses. Una de las cosas que le había llamado justamente la atención a Andrea es lo que después los médicos llaman desarrollo tórpido de la enfermedad. No es solamente que te enfermas, te morís en meses. Digamos, están todos los procesos alterados y acelerados. No es un cáncer que lo puedas llevar durante mucho tiempo. Hay algo, pasa algo, la situación es tan anormal que te morís joven. Y aparte, en el caso de San Salvador, se murieron muchas personas jóvenes. Eso fue lo que desató las primeras marchas del silencio. Hicieron 13 marchas, hicieron todo bien, siguen viviendo en las mismas circunstancias, porque no se combate la base del asunto, que es decir, bueno, ¿cómo hacemos para producir y vivir y comer sin esta locura? Porque claramente estos precios los pagan ellos, pero a ellos les lleva muchísimo dinero. Alguien me había hecho el cálculo, estábamos viendo en la noche una montaña de arroz y me decía, esto sale, me había hecho la conversión, no me acuerdo cuánto era, pero era muchísima plata. Y bueno, y eso hace callar a todos. La realidad de Santa Anita, en realidad en Entre Ríos, y la de la derecha es una hermosa también, es Ana Zabaloy, maestra fumigada de Areco. ¿Por qué estas historias están también en el libro? Porque son maestras que hablan. Alguien me decía el trabajo increíble que hacen las maestras en el norte. Las maestras hacen un trabajo increíble en la mayoría de los lugares que yo estuve recorriendo, porque protegen a los chicos, hacen la denuncia y se comen lo que se comen después. Las trasladan, les niegan los ascensos, las hostigan. A Mariela Leiva, cuando iba a venir, hace 2 años se presentó el libro en la Feria del Libro y yo le invité a Mariela a participar y la amenazaron.
el día anterior de venir. Mariela no vino, porque le dijeron anda a Buenos Aires y vas a ver qué te va a pasar, te vamos a estar esperando. No vino. Y bueno, a Ana la jubilaron. Todo se arregla así. Y aparte pasa otra cosa, muchas veces quienes están encargados de proteger a las maestras o de ascenderlas o lo que fuese eso, o gente que está casada con un fumigador o es dueña de un campo que se fumiga o alquila, alguien de la campaña Paren de Fumigar en Santa Fe me dijo que el gran problema que tenían ellos es que, porque yo le decía, ¿por qué no salían leyes que protegieran a esta gente si era tan alevosa la evidencia? Me dice, ¿sabes lo que pasa? Y te lo voy a hacer muy simple. Si nosotros prohibimos que legislen los dueños de campos, nos quedamos sin diputados y nos quedamos sin senadores. Eso se llama en cualquier otro lugar del mundo conflicto de interés. Vos no podés ser juez y parte. Bueno, en la mayoría de las provincias productoras y de las localidades productoras de Argentina sí se puede. Claro, y estos son los resultados. Sí, aparte se encargan de decirte que no podés vivir de otra cosa y ni se puede producir de otra manera, lo cual es una mentira flagrante que, bueno, el Museo del Hambre me parece que lo habrán discutido bastantes veces. La próxima. Bueno, esta historia de que se dice y se denuncia pero nadie escucha. Yo había traído esto porque les quería mostrar un poco, o compartir con ustedes, desde hace cuánto que nos viene mintiendo la ciencia y la publicidad con esta historia de lo que hace bien, lo que hace mal o lo que no hace nada. Aquello es un comercial antiquísimo que dice DDT is good for me, el DDT es bueno para mí. Obviamente era la época en la que el DDT era la maravilla para controlar el vector de un montón de enfermedades que transmitían los mosquitos. Entonces vemos una vaca, animalitos, una mamá dándole la mamadera a un bebé ahí en el medio. Y bueno, decían esto, que era bueno, que era sano. 30 años después se comprobó que se acumulaba en la grasa de las madres, que se lo daban después con la teta a los bebés, que era el tipo de molécula que como buena molécula salía de un laboratorio, la naturaleza no sabía cómo procesar, no sabía cómo eliminar ese engendro, que como el color verde del libro era la soja transgénica de hace 30 años. ¿Qué hago con eso? Entonces, ¿qué hace? Se bioacumula. Pero además tenía una capacidad de circular, que yo aplicaba DDT en un lugar y poco tiempo después lo encontraba en otro distinto. O sea, se desplazaba, cumplía con todo para ser, digamos, un enemigo público. Y acá lo que tenemos, yo siempre digo, me gustaría dar con esos 70 médicos, ¿no? Porque hay una de las publicidades de cigarrillos de esos días decía 700 médicos aseguran que esto no produce cáncer. Digo, ¿dónde estarán ellos hoy? Bueno, este recomendaba Lakis y aparte lo recomendaba especialmente para la gente que tenía problemas en la garganta. Porque como está tostado, es que dice it's toasted, parece que está tostado y te hace bien fumar unos buenos Lakis. Bueno, eso. Digo, básicamente, la industria siempre te va a decir que es todo bueno, que nada te hace mal. Y no queramos imaginarnos la cantidad de cosas que estamos consumiendo hoy, que dentro de 15 años nos van a decir, che, ¿sabés qué? ¿Viste esa leche que tomabas vos? Bueno, en realidad, me di que tengo algo para explicarte. La próxima. Bueno, el mercado de los pesticidas, que este es un gran tema, porque si uno no entiende la plata que mueve, no entiende nada más. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, globalmente el uso de pesticidas ha continuado creciendo por las últimas 3 décadas y se duplicó en los últimos 15 años. O sea, es mentira eso de que vamos a usar menos veneno en el futuro, que también te lo dice, ¿no? Usamos ahora para no usar más adelante. Mentira, usamos cada vez más. ¿Qué cantidad de dinero mueve? 50.000 millones de dólares en ventas al año. En Argentina son 3.000 millones de dólares. Y otra cosa, los datos de ventas de pesticidas hace 6 años que no se conocen. No se conocen. Porque la única cámara que agrupaba, digamos, a los principales jugadores del negocio de los pesticidas, como era alevoso el crecimiento, decidió no publicar más. Se los guardó. Yo se los pregunté directamente al titular, al titular de esta organización, y me dijo, no, esos datos no se dan porque se enojan los socios. Legalmente, porque no son estados, con el legalmente la Argentina. ¿No tiene obligación? No tiene obligación. No tiene una obligación porque es una cámara empresaria. Lo loco es esto, toda cámara empresaria quiere contar lo bien que le va. Los de gin te dicen vendimos más que el año pasado. Los de alimentos te dicen vendimos más. Los únicos que no se pueden enorgullecer de vender más son estos. Y esto directamente, no solamente no te cuentan, sino que te lo bloquean. A ver, los datos circulan porque se pisan ellos solos. Después, en otra información, o por ejemplo aparece información del exterior, datos de Argentina que no circulan acá,
Digo, hay también una postura como medio ingenua, medio naif, porque presuponen que si uno no va a la fuente no va a obtener el dato lo reconstruís de otra manera. A mí me pasó de haber entrevistado al director de un programa que se llama Agrolimpio, que supuestamente recoge los bidones de pesticidas que siguen teniendo poder contaminante, de hecho son sustancias contaminantes y son consideradas residuo peligroso. Le pregunté esto, digo, ¿cuántos bidones ponen en el campo, no? Bueno, suponte. Me dio la cantidad. Ahora, de esos, supongamos que ponían 10 bidones, me dice, bueno, nosotros recuperamos el 30% por el programa Agrolimpio, pero los otros 7 ¿dónde están? Ah, me dice, buena pregunta. Ni ellos saben dónde están. Yo sí les puedo decir en dónde vi que están. Están convertidos en juguetes para plaza, juguetes calecitas. En Chaco yo lo vi. Y me explicaban que era como un aprovechamiento del plástico. Los he visto con... Un programa de reciclado. Claro, ¿sabes cuál es el tema? Yo, por ejemplo, en Entre Ríos, había hablado con una mamá joven que perdía embarazos y perdía embarazos y perdía embarazos. Le planteó el tema al médico. Sabían bien los análisis de ella. Un día, hablando de bueyes perdidos, le cuenta, ¿no?, que hacía, cómo era su rutina, porque el médico no lo podía creer, estaba como muy... ¿Qué te pasa que no podés tener un bebé y lo perdés? Y quedás y lo perdés. 2 o 3 meses perdía el bebé. Bueno, ella y su marido, como trabajaban en el campo, se habían hecho unas banquetitas ¿con qué? Con bidones de glifosato. Tiraron esas banquetitas a la miércoles y a los 6-7 meses quedó embarazada y no lo perdió. Sí. Pequeñísimo servicio a la comunidad. Por favor. Todo lo que son plásticos, así como datos, ¿no? Obviamente que no es lo mismo que un bidón reutilizado sí. de agrotóxicos, pero los plásticos necesitan una transformación para reciclarse. Así que cualquier persona que les diga reutilicen plástico para lo que se les ocurra, claro. No hay que reutilizar el plástico. No, entra en una máquina procesadora. Se procesa, claro. Se recupera en parte y se transforma. No claro, pero vos sabés que no, es un buen dato. Bueno, ni siquiera lo estaban reciclando, lo usaban directo. El tema es yo estoy hablando con varios químicos y una de las cosas que me contaban es que el plástico de los contenedores de pesticidas se pueden usar dependiendo del tipo de pesticida que haya contenido. Y si hay algunos que directamente quedan inutilizados, absolutamente tienen que ir a destrucción, porque no hay manera, porque aparte me habían explicado, digamos, con todo detalle, que hay también pesticidas que tienen como una especie de debilidad por el plástico. No solamente lo contiene, sino que de alguna manera había 2 procesos, el de la adsorción y el de la absorción. Bueno, de alguna manera cuando está fundido, por así decir, la molécula del pesticida y el plástico, eso tiene que ir. ¿Qué están tratando de hacer los fabricantes? De meterse en el enorme negocio que hay detrás del plástico para vender con esto. Ahora, lo extraño es que por un lado te dicen, hay que recuperarlo, hay que usarlo, se puede hacer, no sé, a mí me mostraron todo lo que se podía hacer un balde, se podía hacer palitas. El tema, lo absurdo, es que en un momento dice, en la explicación de la reutilización, dice, pero tienen que ser elementos que no estén en contacto con humanos. ¿Y el balde quién lo va a usar? Y ese nivel de impunidad tienen para plantear estas cosas. Y van y hablan con el gobierno que sea y les cuentas que están haciendo un programa y hasta seguramente les dan un subsidio, porque miren qué programa canchero de reciclado. Ahora, nadie rasca más allá de lo evidente, ni habla con esta gente que no te puede explicar dónde está el 70% de lo que produce y no es responsable de lo que vendió. Hay otras empresas en otros lugares del mundo, en Brasil sin ir más lejos, el fabricante de pesticidas traza absolutamente porque va preso. Acá no va preso nadie. ¿Qué vas a hacer con el desecho? No lo fabriques. Resolvamos el programa antes de tenerlo. No hay pruebas, no hay estadísticas. Es la historia. Siempre llegamos tarde con la prueba y con la estadística. Siempre llegan los muertos y los enfermos antes que las resoluciones. Y yo he visto a partir de esto que ni siquiera con los muertos y con los enfermos llegan las soluciones. Hay algo que tenemos los humanos que tiene que ver con la codicia. Este es un tema de codicia. Pero también, pero me parece que nosotros podemos hacer mucho eligiendo lo que consumimos. Yo estoy convencida de eso. ¿Esto sabés cómo se va a caer? El día que yo diga, mira, tu lechuga envenenada, cométela vos.
yo no compro más acá. Y el tiempo que vive en el campo, por ejemplo, que contás que vive de eso. Sí. Bueno, ahí también está la historia, me parece, de comenzar a contarle a la gente que eso que nos dijeron durante años, que es la única manera de que se puede comer, es una mentira flagrante. Y ya lo sabe hasta la FAO. Ya la FAO hace un año, la relatora para el derecho a la alimentación, dijo justamente que el camino es la agroecología porque dice, este modelo es insostenible desde todo punto de vista, por el plástico que genera, porque está contaminando la tierra. Vos nombraste a Eduardo Cerdá. Uno de los experimentos que hicieron en el campo en el que trabaja, uno de los campos en donde trabaja él, que es la Aurora, era qué pasaba con las lombrices a medida que se alejaban de lo que es el campo no contaminado de la Aurora, donde no hay agroquímicos, y se acercaban al campo vecino, que es de Grobocopaten, y en donde sí se utilizan pesticidas. Desaparecían las lombrices. Pero aparte era un reloj. Te alejabas del campo envenenado y comenzaban a aparecer bichitos, y más bichitos, y lombrices, y las contaban las lombrices, digamos, por volumen. Bueno, en estos 10 centímetros cúbicos de tierra, ¿cuántas hay? Digo, era clarísimo que había una relación directa entre un campo contaminado con agroquímicos y un campo sano. Eduardo Cerdá habla de los campos adictos, dice que son campos drogones que necesitan el químico para funcionar y para producir, durante algún tiempo, pues se acaba también. Bueno, esto, lo del tema de los pesticidas, que era lo que quería contar, que mientras la superficie sembrada creció casi 64%, ojo, son datos de ellos, yo les aclaro una cosa, no utilicé un solo dato de Greenpeace ni de los supuestamente ecologistas, ambientalistas, desquiciados, son todos datos de CASAFE, de datos oficiales, de la gente del campo, de la rural. Digo, mueren por su propia boca, son ellos los que están contando esto. La próxima. Bueno, lo que quería contar acá es muy breve. Digo, esta historia del silencio y de la mentira se da acá y se da en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en algunos lugares lo pueden hacer con mayor impunidad y en otros con menos. Lo que contaba es que hay una resolución del SENASA, que es de 1999, que dice directamente, yo la leí punto por punto, que quien trabaje, el empleado del SENASA, que cuente cómo está compuesto un agroquímico, puede ir preso, directamente, puede ir preso. Entonces, yo soy un químico que trabaja en el SENASA, sé que están usando una sustancia carcinogénica en un pesticida y no los puedo denunciar. ¿Por qué? Porque tengo firmado un convenio, tienen obligación de firmar esto, una resolución 350 que habla del secreto, el secreto industrial. Y todo esto de lo que estamos hablando, todo digamos la verdad de estas sustancias, está archivada, existe, tiene un lugar físico, está archivada en el SENASA, en copias a las que no se puede acceder, porque de hecho cuando se pidió formalmente y a través de la justicia abrir para mirar qué eran esos ingredientes no revelados de la fórmula de los pesticidas, se dijo, esto es un secreto industrial, esto no se puede tocar. En Estados Unidos es lo mismo. Esta paginita que hay ahí, si se fijan, ven que dice Attorney General of New York State. Este pibe se llama Eliot Spitzer, se llamaba, fue hace bastante tiempo. ¿Qué decías? Perdón. No, me parece que habías comentado algo. ¿Qué es lo que quiso hacer Eliot Spitzer? Se dio cuenta, porque lo advirtieron sus asesores, tenía un montón de asesores químicos, que le dijeron, che, mirá, la mayoría de las cosas que se usan en las casas, como insecticidas y demás, no sabemos de qué están hechos. Pero no sabes de uno, no, de ninguno. Bueno, comienza a investigar y publica este trabajo que se llama Los ingredientes secretos de los pesticidas reduciendo el riesgo, ¿no? Era como una mirada optimista. ¿Qué es lo que comprueba él? Justamente que estos II, que son los ingredientes inertes, es decir, que son inertes para no mencionarlos en la fórmula del pesticida que estás vendiendo. Porque si vos decís lo que después descubrió Eliot Spitzer, que hay un porcentaje altísimo que son carcinogénicos, que hay un porcentaje altísimo que son teratógenos, o sea, generan monstruos, generan deformidad. Si vos decís que hay un montón de otros que él no llegó a hablar de disruptores endócrinos, pero que son disruptores endócrinos, no lo puedes vender. Entonces la arreglamos así. Yo les decía, normalmente traigo unas bolsitas de semillas, las semillas industriales, te venden, viste, semillas de lechuga, viste que uno dice, ay, voy a plantar en casa. Vos mirás y te dice, semillas tratadas, no comer veneno, todas. La de la lechuga, la del tomate. La semilla está tratada con insecticidas y ellos se cubren legalmente avisándote que es veneno. En el caso de los pesticidas, se cubren legalmente diciendo que es un secreto industrial, solo tienen por ley que mencionar el activo
que no necesariamente es la sustancia más peligrosa, y el resto automáticamente pasan a ser inertes cuando no lo son. O sea, todas las listas que reparten las semillas. No, las que reparte el INTA, no. No, las de Huerta Niños, si esa es la pregunta, no. Yo lo que sí te digo son las que vos te podés comprar en el Easy Home Center. Las de color, que aparte son re tentadoras, porque decís que lindas, no, pero están re envenenadas. Yo una vez me quise comer un maíz rosado y me dijeron, ni se te ocurre. Y tenía insecticidas del color que quieras. Eran justamente, bueno, eso es lo aberrante. Vos andás a explicarle a un campesino en México, no, mira, no puedes comer este maíz. Si el maíz es comida o no era comida, en algún momento dejó de ser comida y pasó a ser otra cosa. Yo eso lo vi son muy impresionantes, eso los vi en donde quería instalar la planta Monsanto, en Malvinas, Argentina, maíces rosados con insecticidas, maíces azules que tenían fungicidas, y había otros verdes que no sé qué tenían, ya no quise averiguar más, pero digo, lo iban a poner una fábrica para producir esas semillas a 8 cuadras de una escuela primaria. Y la gente se levantó y pasó lo que pasó. Bueno, seguimos con Elliot Spitzer. ¿Qué descubre el tipo? ¿Pasás la próxima? Bueno, ahí no lo puse porque se ve que estaba en otro gráfico que me comí. Pero lo que descubre es que las sustancias inertes crecieron muchísimo, se pasaron de 210 a 1200 en 10 años, y que muchas, digamos, de esas sustancias supuestamente inertes eran todo esto que yo les conté, eran carcinogénicas o eran probadamente teratogénicas. Los informes científicos. Existe desde hace décadas una nutrida bibliografía científica que vincula los pesticidas con toda clase de impactos en la salud de las poblaciones expuestas. También en nuestro país distintos grupos de investigadores han generado investigaciones al respecto. Les recomiendo, ¿alguno lee inglés fluido, científico y más o menos bueno, o más o menos se da mañana? Bien, tenemos. No tengo ahora la fecha precisa. En la revista Nature acaba de salir un estudio sobre 700.000 personas, ¿viste esos estudios hechos a lo bestia como hacen en Estados Unidos durante 10 años, relacionando, ¿perdón? Claro, exposición a pesticidas y defectos de nacimiento. Desde, defectos de nacimiento o bajo peso al nacer, o parto adelantado, una serie de cosas vinculadas a, digamos, problemas de salud en los niños, en lo que tenía que ver con gestaciones. Y salió en la Nature, digo. La revista Nature es... No, las 600.000 personas... No era Argentina, era un estudio hecho en Estados Unidos, digo. Entonces, evidentemente, las pruebas están. ¿Cuál es el problema? Nadie quiere que le traigan las pruebas. Y nosotros lo vimos acá en el SENASA. ¿Vos te acordás del caso ese famoso de la presentación de los documentos sobre el glifosato? SENASA tiene entre su normativa una en donde dice que si aparece nueva información sobre un pesticida, automáticamente SENASA tiene que iniciar por protocolo un proceso que se llama revisión de... Bueno, ¿eso se hizo? Digo, en 2015, el 21 de marzo, dijo la IARC que el glifosato era probable carcinógeno en humanos. Eso automáticamente tendría que haber disparado ese proceso. ¿Qué pasó? No lo hizo y se tuvo que hacer una demanda judicial para que la justicia le ordene al SENASA iniciar ese procedimiento de revisión de riesgo. ¿Y después se hizo? No, todavía está la demanda judicial en curso. ¿Cuántos? 2015. No, pero aparte te cuento, presentaron 436 trabajos, publicaciones de aquí y del exterior. ¿Sabes qué dijeron? Que no era científico esos trabajos. Los 436 no eran ninguno. Hoy son 670. Claro, es decir, hay una... Esto es una cuestión transversal, esto no depende del gobierno, no es que, esto pasa con Macri, esto pasaba antes, y va a seguir pasando después. A lo que voy es absolutamente transversal. Porque está, hay un nivel de compromiso político y económico con el que nadie se mete. Y las cosas que pasan en los pueblos solamente las entendés así. En uno de los pueblos que yo visité, el intendente, cuando se había puesto espeso el tema con las fumigaciones, no tuvo mejor idea que un día del niño subirse un avión fumigador con un fumigador y desde ahí tirar caramelos para los chicos. ¿Viste? Y vos decís, pero es... ¿Dónde pasó eso? Eso pasó en Chaco. Eso pasó en un pueblo de Chaco. No te doy el nombre porque, ¿qué es lo que pasa? Es uno de los pueblos, para que te orientes, que tuvo la pelea más dura contra las fumigaciones. Se movilizó
se movilizó mucho la gente y bueno, con esos resultados. Es anterior. El 2009 fue la reedición. Él ya había sacado una edición mimeografiada, poco menos, en 2003. Jorge Rulli está hablando de esto hace años y lo han bastardeado y lo han ninguneado. Y Jorge Rulli, justamente el otro día me escribió, Jorge Rulli es como un histórico, que aparte estaba en el INTA en el momento que llega la soja esta. Jorge me decía, vos sabés que van a comenzar a salir de a poco el negocio de la soja, porque en este momento no le cierran los números. Y al otro día me mandó la nota esta de lo de la importación. ¿Qué pasa? Si vos tomás solamente un elemento de un conjunto, de un sistema, y te concentrás en eso, y no tenés visión justamente del otro, te pasa esto, te viene una seca y tenés que importar soja de Estados Unidos. Rulli lleva ese libro, se lo entrega al actual Papa. Vamos a ver, saben todos todo. Y todos se hacen olímpicamente los tontos. Por eso digo, me parece tan importante generar y mantener espacios como estos, en donde puede venir, no sé, Damián Berseñasi, Damián Marino, la cátedra, hay voces de disidencia, hay que, entre todos soplemos como para que esto no se apague, porque claramente, si no sale de nosotros el cambio, no va, de arriba claramente, jamás va a salir. Bueno, estos son simplemente algunos de los tantos trabajos argentinos. Estas aberraciones cromosómicas en trabajadores rurales de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Estos quizás algunos de ustedes lo conocen. El grupo de Mañas y de Ayaza de Río Cuarto, de la universidad, comenzaron trabajando por lo más obvio. ¿Quiénes supuestamente se van a enfermar por estas cosas que sabemos que enferman? Los aplicadores. Comenzaron con los aplicadores. El próximo estudio lo hicieron viendo qué era lo que pasaba con las familias. Dato a tener en cuenta. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de daño genético? Lo voy a explicar en simple porque yo no soy médico y no le puedo dar precisiones. Yo le puedo contar lo que me explicaron los especialistas a mí. El material genético es nuestro archivo para seguir, fabricando niños sanos y como nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese material está dañado, cuando esa información está dañada, lo que puede pasar a futuro no sabemos. Puede haber un problema de nacimiento, puede haber una propensión a ciertas enfermedades y demás. Lo que ellos comienzan a ver es que los aplicadores de pesticidas tienen daño genético. Comparan a alguien que no aplica con alguien que sí y ven que el que aplica tiene daño genético aumentado. Entonces dice, bueno, porque aplica. Vamos a ver qué pasa con su familia directa, con la esposa, con los hijos grandes, alguien que trabaja en el campo con él, tienen daño genético. Entonces comienzan a pensar, si esto pasa además con esta gente, vamos a ver qué pasa con los vecinos, lo mismo. El último trabajo que hicieron, no el último en el tiempo, el último en esa escala de espantos, fue ver qué pasaba con los chicos. Y lo que comprobaron era que los chicos, que obviamente no trabajaban en el campo, sino que estaban en esos pueblos fumigados de Córdoba, también tenían daño genético. Y es ahí en donde comenzamos a entender, y comenzó a entender la doctora Ayaza, y por eso está tan comprometida con la denuncia de estas cuestiones, comenzamos a entender el lazo entre cáncer y fumigaciones. Vos sabés que si tu material genético está dañado, a futuro podés desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera en menores condiciones para enfrentar lo que fuere. ¿Sí? Estás debilitado y no sabés qué puede pasar. Puede que no te pase nada, pero puede ser que te pase algo. Y estar expuesto a las fumigaciones te plantea ese riesgo. Eso es lo que dice ella. No podemos jugar una tómbola, a ver, bueno, capaz que no te pasa nada y capaz que te pasa como a Serán, que terminó con un trasplante de hígado, capaz que te morís como Leila de Ruder, capaz que terminás en el Garrahan, como otros chicos. Bueno, estos son parte de los documentos. Aclaro que estos documentos fueron financiados por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sabe. Es más, hay uno de estos trabajos que lo financiaron con una beca Carrillo Oñatibia. Son becas oficiales. Tienen el material y lo ignoran sistemáticamente. Pero dicen, che, yo hice. ¿Me hace acordar ese ministro? ¿Te acordás un ministro de Salud que salió diciendo, el último día antes de renunciar dijo, estamos preocupados por las fumigaciones? Cerró la puerta y se fue. Vamos. Bueno.
¿Qué es esto? Sí, exactamente. Evaluación del nivel de daño sobre el material genético de chicos expuestos a pesticidas en la provincia de Córdoba. Otra de las cosas que es importante decir, el grupo de Río Cuarto, de la Universidad de Río Cuarto, usted sabe que Carrasco está enterrado en la Universidad de Río Cuarto, en los jardines. Tenía una vinculación muy personal con ellos porque era increíble el trabajo que estaban haciendo y sintió que el día que él no estuviera más quería estar ahí. Bueno, esta gente de Río Cuarto publica en publicaciones internacionales, porque otra de las cosas que te dicen es, no, pero tu trabajo no vale mucho, no está en publicaciones internacionales, porque otra de las cosas que te dicen es, no, pero tu trabajo no vale mucho, no está publicado en una revista con referato y con control de pares. Entonces comenzaron a publicar en el exterior. Lo que me había explicado la gente de Río Cuarto es que más de una vez no se preocupaban tanto por la revista del exterior y prestigiosa, y sí por estar en las revistas que se publican y que circulan en los consultorios de pediatría de acá. Porque acá apuestan a que un día un médico comience a asociar los problemas que tienen sus chicos que están fumigados con eso que encontraron ellos en el laboratorio. A ver la próxima. Bueno, pesticidas al banquillo, sí, cuando ya comienzan a aparecer las pruebas, la próxima. Bueno, esto es Estados Unidos. Roundup es el nombre comercial del glifosato, y defectos de nacimiento. Dice, ¿está el público siendo mantenido en la oscuridad? Claro, esa lista de médicos que hay ahí es absolutamente impresionante. No es como dicen, no, bueno, un mediquito de pueblo. Son investigadores que están contando y están alertando sobre esto en el exterior. Esto que les conté recién de la revista Nature, pero muchos años antes, comenzaban a ver que había una correlación entre madres que habían estado, mamás embarazadas, mamás gestantes, que habían estado expuestas a pesticidas y problemas en el momento del nacimiento de los chicos. Problemas de todo tipo. Vamos. Bueno, esta es otra, ¿no? Que no tiene que ver con lo anterior y tiene todo que ver con lo anterior. Te dicen que no son malos, que no hacen daño. Ahora, a los chicos de las escuelas fumigadas están en delantal fumándose la fumigación. Ahora, fíjate cómo, y esto tiene que ver con una cuestión de cobertura legal también, la gente de CASAFE te explica cómo tenías que fumigar. Yo estuve en Chaco y estuve en Formosa. A mí contame que alguna vez viste a alguien fumigando vestido de esa manera. Porque esto aparte es una suelta de astronautas en el campo, imagínate. Este tipo que hay acá tiene todas las piezas que tiene que tener, que son casi 9, está con una máscara antigas, pero aparte no puede ser de cualquier cosa. Tiene que ser de materiales específicos y costosos. El señor Serán, el de las manos, el de las uñas, que vuelvo a no ver porque bien, allá está, él me contaba que se tenía que comprar sus propios guantes. ¿Y se imaginan qué guantes se compraba? Los descartables de goma de la farmacia. Dice, llega un momento que hace tanto calor y es tan incómodo que dice, yo los tiraba la miércoles. Cuando le pasó lo de las uñas, se le comienzan a pudrir, literalmente. A los 3 días sentí un olor imposible en la casa y se le comenzaron a caer las uñas. Él se dio cuenta que evidentemente eso, con lo que estaba trabajando, muy sano no era. Bueno, cuando le diagnosticaron un cáncer. Ahora, otra de las cosas, ¿no? Cómo en esas pequeñas anécdotas comenzás a ver la verdadera profundidad de la tragedia. La oncóloga que lo diagnostica a él, le dice, mire, usted tiene cirrosis. Yo no tomo nada, no tomo alcohol, y si hagamos un examen se va a dar cuenta que no tomo alcohol, no me gusta el alcohol. Bueno, pero tiene una cirrosis no alcohólica. Bueno, dice, pero entonces ¿de qué viene? Yo trabajo aplicando pesticidas. No, mire, no sé. Después se enteró que el padre de la oncóloga era propietario de las compañías de fumigaciones aéreas más grandes de Córdoba. Y es todo así. Pero realmente estoy convencida de eso. Es primero esto, juntarse. Segundo, la decisión personal de decir, mira, yo no voy a consumir esto. No sé. En mi caso personal fue el tema de no comer pollo industrial. Yo después de leer el libro de Sole, dije, nunca más, pero aparte no quiero ser parte de esta crueldad, no quiero ser parte de este asco. Que yo conocí eran 3 médicos que eran oncólogos, los tres tenían campos y no podían asociar su producción con la cantidad de pacientes que tenían, no relacionaban. O sea, hay muchos enfermos de cáncer. Se habían enojado los de CASAFE porque yo había puesto justamente aquel. Es más, en una charla, bueno, pues yo no les conté, pero yo trabajo en el diario La Nación. Entonces, ¿qué pasaba? Durante toda la investigación del libro, yo, la verdad, les decía, estoy haciendo una investigación
¿Y de qué medio sos? De La Nación. Ah, pasá, felices de la vida. Entonces, lo que pasó fue que una vez, en una de las charlas que estaban haciendo en Chacabuco, que eran charlas para fumigadores y demás, yo le saqué una foto a esto y al toque fueron como a esconderlo. Pero la realidad es esa. Digo, si esto te tenés que poner para producirlo, yo para comer lo que ellos producen me tengo que poner lo mismo, me va a hacer caro. Bueno, la otra. Bueno, el daño. No sé si lo conocen, el señor de la izquierda de Fabián Tomasi, la que está al lado es Nadia, es la hija, que es indispensable en la vida de Fabián Nadia porque Fabián no puede nada. Y ojo, tiene un espíritu increíble, tú lo conoces. No, y aparte el tipo va a todos lados y habla, y esa vez había hablado que fue tremendo, yo el discurso lo puse exacto, porque le hablaba a los médicos, fue estudiantes de medicina lo que estaba hablando, y les decía, sean responsables, sean nobles, decía, y digan la verdad, los médicos saben lo que está pasando, los ven en los exámenes, y si no lo saben, los que están más formados, como la doctora Elda Carnel, que es la jefa del departamento de toxicología del Gutiérrez, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ella dice, uno tiene que decir la verdad y quedarse tranquila, dice, y es una toxicóloga que tiene 30 años de experiencia, y ve llegar a los chicos fumigados de los pueblos, dice, tienen problemas de conducta, porque en los chicos está inmaduro el sistema por el cual se procesan los tóxicos, entonces el tóxico va directamente al cerebro, y los pibes están agresivos en la escuela, agresivos en la casa, pero a Elda, ¿quién le escucha? Además de nosotros. ¿Cómo se llama? Elda Carnel. De hecho, te cuento, ven la señora de la máscara, Marta Cian, cuando el doctor, el médico de Basavilbaso, no sabía dónde, Lescano, no sabía a dónde mandarla, la mandó a hablar con Elda. A ver, Elda trabajaba en un hospital de niños, pero la mandó a Marta porque esa es la única persona que te va a poder decir realmente lo que tenés, porque tiene una experiencia de años en toxicología y realmente puede leer como las pistas, digamos, parte de lo perverso de los pesticidas es que son absolutamente sutiles. Y si vos no estás atento a datos bien puntuales y haces una entrevista como corresponde con el paciente, vas a pensar que le afectó cualquier otra cosa, no el pesticida. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que tienen rastro, te dejan rastro en sangre. No todos salen, o salen durante un tiempo, te haces el análisis después y ya no aparecen. ¿Vos estuviste expuesto? Sí. ¿Está la prueba del delito? No. Entonces, ¿qué te dice la justicia? No, y no tiene nada. O te dicen, mira, yo tengo acá una cosa, que también es de las que puedo sacar sin llorar ahora. No, a ver, no es nada así tremendo, pero para mí sí es tremendo. Esto me lo dio una abuela en uno de los pueblos. Le habían hecho el análisis de sangre y a la nieta más chiquita de ella, se llama Julie, ahora está bien, le encontraron alfa-endosulfán, le encontraron cipermetrina y le encontraron clorpirifos en unos porcentajes altísimos. El tema es que ella pone un apartado y me dice, y también tenías DNC. ¿Qué es DNC? No es una sustancia, es detectable, no cuantificable. O sea, lo detectan, pero no pueden medir cuánto. Pero es un problema de medición, ¿se entiende? No es que no lo tenga, lo tiene y no tengo un instrumento lo suficientemente sutil y sensible como para registrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en los pueblos trabajan con esta cosa de no, si no tenés nada vos no lo detectás porque estás buscando algo de tamaño extremo. Pasó lo mismo en su momento con los residuos permitidos de glifosato en alimentos en Europa. ¿Qué es lo que pasó? Le pusieron un límite súper alto. Entonces te dicen, bueno, no tiene todo lo mucho que vos se supone que puede llegar a tener. Pero digo, es así, en los pueblos de casualidad hay alguien que puede pagar un análisis y se entera de esto, el resto no lo sabe, y todo así. Bueno, lo que está ahí es, ¿se acuerdan que les mostré hace un rato una maestra rubia abrazada a otra maestra morocha, una de Areco y otra de Basavilbaso? Este es el día en el que la escuela 44 de Santa Anita, próxima a Basavilbaso en Entre Ríos, fumigaron los fumigadores. Fumigaron esa escuela 3 veces en realidad en horario de clase. Se descompusieron los chicos, comenzaron a convulsionar, tuvo que venir una ambulancia y esa maestra, Mariela Leiva, que terminó teniendo que irse del pueblo, justamente hizo la denuncia y por primera vez un médico se animó a afirmar lo que estaba pasando con los chicos, sacó fotos,
A ver, la próxima. Bueno, esta es una de las nenas. Esta es la nena que encuentra convulsionando ella cuando llega a la escuela. Y lo que ven a la derecha es del pueblo de donde era esta señora del papel de recién. Si se fijan ahí, dice Parque Inclusivo para Niños. El Parque Inclusivo para Niños está abajo de los hilos de donde caen todo el tiempo cascarillas de soja y de cereales cargadas de pesticidas, pero cargadas. El doctor Marino de CONICET analizó la tierra de este parque infantil y había más concentración de veneno ahí que en un campo de soja recién fumigado. Y ahí estaban los pibes jugando. Y la gente no lo sabía. Y la gente decía, pero vivimos de esto nos hace mal. Sí, mirá, si alguien tiene la capacidad suficiente y el equipo necesario, como tienen en La Plata, para medir la presencia de plaguicidas, tu realidad como la estás viendo va a cambiar absolutamente, porque vas a dar cuenta que estás rodeada de enemigos. Próxima. Bueno, esta es una sirenomelia. Esta es una de las tantas fotos. Obviamente en el libro jamás se me hubiera ocurrido publicar, justo acá porque es un espacio privado si quieren. Esta es una de las patologías que generan justamente los teratógenos, los hacedores de monstruos. Eso quiere decir teratos en griego, monstruo. Hay sustancias, muchas sustancias que se utilizan en los pesticidas que se sabe que son teratogénicos. Hay una sustancia que se utiliza en Argentina, está prohibido en Europa hace años, que es el venomilo. El venomilo daña el nervio óptico. En Chaco, vos que estuviste en Chaco, averiguá la cantidad de chicos nacidos sin ojos, por ejemplo. Y estas cosas también están escondidas. ¿Por qué? Por ejemplo, esta sirenomelia nunca fue registrada. ¿Por qué? Porque esta foto no la sacaron en el momento del nacimiento. Entonces, para el estadístico oficial del RENAC, del Registro Nacional de Anomalías Congénitas, esta sirenomelia no existió. ¿Qué es lo que hacen? Los médicos conscientes dejan registro y te lo pasan bajo cuerda a vos, si te tienen confianza, y te explican, no la publiques, no la des a conocer. Pero digo, este no es un caso excepcional. Y este tipo de bebés nacen 1 cada 2 millones. En Entre Ríos hubo un año que hubo 5 de estos. Y no nacieron claramente tantos millones de bebés en Entre Ríos. Pero de esto no se acuerda nadie. Esto fue una de las cosas que denunció ese señor que está con la pala ahí atrás. Él, recorriendo los pueblos, dice, este nivel de nacimiento de chicos con malformaciones congénitas no es normal, algo pasa acá. A instancias de Andrés Carrasco se creó el RENAC, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas. Ahora, lo crearon también para cubrirse. Tenemos un registro. Ahora, déjame que decida yo que registramos y que no. Ah, ¿no le sacaste la foto? No se registra. Ah, ¿no hay placas? No se registra tampoco. O sea, no hay nada más fácil que dibujar una estadística, por lo menos en Argentina. Digo, le voy a pedir a un hospital de Santiago del Estero que tenga para hacer en el momento que nace un bebé en estas condiciones, para hacer rayos X y fotos. Aparte, por ejemplo, hay varios tipos de anomalías. Están las mayores y las menores. Esta es una de las mayores. Hay otras, son espantosísimas, pero lo que digo es, las menores no se registran en la RENAC. Todo lo que tiene que ver con múltiples dedos, con problemas en el cierre, en las orejitas, eso no se registra. Son anomalías desde ya, son congénitas, sí, claro, pero no son lo suficientemente importantes como para que el Estado las mire. Y de alguna manera comenzás a dejar a los chicos fuera, por ejemplo, de la cobertura social. Un bebé, no esto porque este bebé, pobre amor, era absolutamente inviable, o sea, no tienen sobrevivir estos chiquitos. Pero digo, otros que por no estar registrados no los protege el Estado ni se los asiste. La próxima. Bueno, esto es lo del RENAC, que se los quería leer porque me parece que es importante. Dice, la importancia relativa de las anomalías congénitas en la mortalidad infantil, la MI, ha ido aumentando en las últimas décadas. En Argentina explicaban el 11% de la muerte infantil en 1980 y pasaron a representar aproximadamente el 20% de la muerte infantil en 2012. Se duplicó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice después? Siendo actualmente la primera causa de muerte infantil, superado por los trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer. Al mismo tiempo, las anomalías congénitas impactan en la morbilidad de un modo significativo, ya que en su mayoría son afecciones graves que demandan amplios recursos de tratamiento paliativos y de rehabilitación. Lo que me contaba una médica de Chaco que se cansó de ver nenes nacidos así,
es que a ella lo que la desesperaba es que el no registro deje a estos pibes sin cobertura, de ningún tipo. Estas fotos que muestra Pablo acá son chicos que no tienen asistencia oficial. No tienen asistencia oficial porque nadie asocia lo que les pasa con esto que está haciendo el Estado también, que es dejar que se apliquen estas sustancias, ¿sí? Entonces están absolutamente a la deriva. Sí, Estela Lemes tiene una serie... Estela en este momento es una señora de 50 y pico de años que cada 2 por 3 se desmaya, se cae, está hablando con vos y se cae redonda. La fumigaron a morir durante años y nadie le reconoce eso y está pagando de su propio bolsillo el tratamiento en Buenos Aires. Ella es de la provincia. Y como ella, muchas otras docentes que fueron jubiladas por problemas que aparte muchas veces se sabe que están relacionados con pesticidas. En Francia, en 2012, el Estado asumió la responsabilidad por una cosa que se llama Parkinson par pesticides. El Parkinson por pesticidas. Lo que hacen los pesticidas o algunos pesticidas es destruir la sustancia negra del cerebro, que es la que está directamente relacionada con el mal de Parkinson. O sea, el Estado en Francia te cubre si vos sos agricultor, usaste pesticidas y te enfermaste de Parkinson. En Argentina, por supuesto, no. La próxima. Bueno, no, esto les quería mostrar. Así registra el RENAC, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, cómo nacen los bebés con malformación en el país. ¿Qué tenemos? El tipo de anomalía acá, los casos y la prevalencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice 3 casos. ¿Esos 3 casos son los 3 que nacieron? No. Son los 3 que ellos decidieron registrar. Son los 3 que vinieron con foto, los 3 que tuvieron la radiografía, o por ejemplo, los chicos que nacen, hay un defecto que tiene que ver con los muchos dedos, la polidactilia. ¿Qué pasa con eso? Si yo no digo si es de la mano derecha o de la mano izquierda, no se registra. No se indicó si era lateral o ante no sé qué. Listo, ¿no lo anotaste? Mira qué problema, un caso menos. Y así cierran los números. Así siempre Argentina está dentro de los parámetros normales, porque yo dibujo el parámetro de normalidad. La próxima. Bueno, y ahí lo que les quería mostrar, que esto también me pareció interesante, las confirmadas y las posibles. Por ejemplo, no sé si la tienen, la focomelia es horrible. Los chicos nacen con brazos como si fueran las aletas de una foca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El registro dice que no hubo ninguna focomelia, pero acá yo miro posible y veo que hay una. ¿Qué pasó ahí? ¿El médico vio que había aletas donde no las había? No, claramente se registró como posible porque el bebé nació con un defecto. Si después era focomelia o no era focomelia, yo no sé, pero nació un bebé con un defecto, ¿sí? Para la estadística, ese bebé que era 1 se transformó en 0. Y después, las sirenomelias, ahí aparecen, fíjense, acá tengo confirmadas 5, y hay 3 más allá que quedaron por confirmar. Entonces la pregunta es, ¿cuántos bebés con problemas nacieron? ¿5 u 8? De los cuales elegí no registrar 3. ¿Se entiende el mecanismo? Las autoridades que están, digamos, a cargo de esto, ya vienen de dibujar números con otro episodio que yo también lo cuento en el libro, que pasó en una provincia. Las 2 personas que están a cargo de este registro hoy, en alguna otra oportunidad, también ante la denuncia de los vecinos que habían nacido muchos chicos con una patología congénita bien concreta, dijeron no, en realidad les pareció. O sea, los bebés habían nacido con el problema, sí, pero dijeron que no era ese problema puntual, pero lo tenían. O sea, ¿qué estamos discutiendo? Si los chicos nacen con deformación y con la genética alterada, o si es el tipo que yo quiero, digo, y sí, pero digo, más allá de la estadística, los casos están, y los muertos están también. La próxima. Bueno, estos son, a los de allá los deben conocer, son Nicolás Arevalo y Kili Rivero, 2 chicos muertos por las fumigaciones en las tomateras. El tema es que en el caso puntual de Nicolás, que es el nene de la remera, yo le hablé con el abogado y le pedí la autopsia, los datos, y ahí directamente se dice que murió por intoxicación aguda por alfa-endosulfano. Lo dicen 3 médicos.
Aún así, quien estaba acusado por esa muerte no fue preso porque ¿cómo probar que el endosulfán fue el de él y no el del vecino? Entonces tenemos muertos a los que no mató nadie. El de este lado es Roberto Poli. Roberto Poli, Y además estaba permitido que lo obviamente, sí, claro, ahora se prohibió, se sigue usando, sí, porque se sigue detectando en la comida de todos los días. ¿Por qué? Porque quedaron lo que se llaman remanentes de campo. Sí, pero aparte se siguen usando. El señor Serán me había contado eso. Me dice, el endosulfán se sigue usando. Dice, lo que pasa es que antes venía en un paquete con marca y ahora venía en un tacho. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo importó? No lo sé. Bueno, Roberto se iba a jubilar. En 3 meses se jubilaba, pero lo mandaron a fumigar un silo con una sustancia que segrega un gas que se llama fosfina, que tiene que estar absolutamente hermético, cerrado el silo, porque si no, te morís. Y la fosfina también, aclaro a los que les gusta comer arroz, se la ponen en el arroz también. Y por supuesto nadie te dice si la fosfina tiene algún tipo de perjuicio, te puede afectar de alguna manera cuando vos te la comes en tu casa, pero te la comes, es así. Bueno, él muere, y lo peor de todo fue que trataron de ocultar esa muerte detrás de una intoxicación. Dijeron comió algo que le cayó pesado, hasta que un abogado dijo, perdón, lo habían mandado, consiguieron los testigos y demás. Pero ninguno vuelve, o sea, todo bien, puedo meter a alguno preso, ni siquiera, pero bueno, la próxima. Bueno, esta es la autopsia de Nicolás, y ahí está lo del tema de la intoxicación aguda con alfa-endosulfán. La próxima. Esta es la mamá de Nicolás, Gladys, con su foto, que es lo único que le quedó del hijo. Bueno, y a la derecha lo que ven es un lugar tremendo que se llama Viateray, en Chaco, rodeado de campos de cultivo, con 3 empresas de fumigación aérea. Y este centro, que es un centro para tratar chicos discapacitados en una población de menos de 8.000 personas, tienen 100 menores de 20 años con problemas motrices. Este es uno de los centros, es el último, tienen 3, en un pueblo que es así. Vos entras al pueblo y ves que como que no hay casas, y la gente está... De este pueblo es esa chiquita, Aisha Cano, no sé si la vieron, es una nena que tiene todo el cuerpo manchado como si fuera un tigre, con manchas oscuras. Bueno, Aisha es de ese pueblo. Pero también hay casos, hay otra nenita más que tiene una patología que se da 1 en 5 millones. O sea, lo terrible es que había yo hablé con la encargada, la psicóloga que está a cargo de este centro, que es amorosa, que es Catarina Pardo. Catarina fue la primera que habló de este tema, del problema que tenían en el pueblo. Hizo con 17 años un trabajo que se llamaba la salud en terapia intensiva. Y contó cómo estaba fumigando el pueblo. Pero lo vio antes. Y ella me dice, a mí lo que me desespera es que no lo pude parar. Yo conté lo que pasaba y nadie me dio bola. Le dieron sí un premio, Eso sí, porque en Chaco te premian. Te nombran mujer del año, después te persiguen, después te vuelven a festejar. Bueno, y lo tremendo de esto es que hay una cantidad increíble de familias extremadamente pobres con chicos extremadamente discapacitados. Chicos que se arrastran, chicos que no pueden vivir solos, ¿no? La próxima. Y que siguen viviendo en esas condiciones. Sí, claro, olvídate. Todo el tiempo. Bueno, acá tenemos la escuela de Ana Zabaloy. Aclaramos una cosa, acá hubo una alianza que es la alianza de las alianzas, que es la gente que lucha y la academia asistiendo y ayudando. A la escuela de Ana fue Damián Marino con su equipo, con la gente de La Plata, y vieron que los fumigaban a los chicos, que tenían que cerrar la escuela, pero tomaron muestras de tierra y de agua, y se comprobó que los chicos estaban tomando agua con clorpirifos, endosulfán y no sé cuántas cosas más. Bueno, gracias a la lucha de Ana, que le costó carísimo en Areco, porque aparte el intendente de Areco le decía, pero vos sos una de los nuestros, ¿qué estás haciendo? Es más, otra solución que le dieron para la escuela es, ¿cuántos chicos son? Y 22. Los traemos al pueblo en una combi, cierren ese combi. Claro, obviamente, porque es más negocio que los pies fuera del campo. Es dinero que no se gana. Una escuela que no se puede fumigar es dinero que se pierde. Lo que te dicen ellos, yo no puedo estar 4 horas sin fumigar, porque necesito aplicar el producto ahora. Entonces, si los pibes tienen que dar clase, ¿qué se cortan? Ana, el día que pasó esto, que justo estaba Damián y que pudieron registrar todo y sacar fotos y demás,
me contaba que era impresionante, porque los chicos tienen juegos alrededor, es re linda la escuela de Ana. Los chicos miraban las hamacas y no podían salir. No podían salir. Los nenes le decían, están envenenando el viento. Los pibes conocen los olores de los pesticidas, saben qué es lo que les están tirando. Sí, cuando ven los dibujos. Sí, los dibujos sí son tremendos, porque aparte dibujan en realidad, dibujan flores. Bueno, Ana les inventó una cosa, una vez que logró que no los fumigaran más, por lo menos en la escuela, que se llama el jardín de las mariposas, porque los hizo estudiar y ellos comprobaron que en los lugares donde hay mariposas no hay pesticidas, donde hay pesticidas no hay mariposas. Entonces dijeron, vamos a sembrar flores. Yo cuando fui había una flor solamente, y los chicos sostenían haber visto una mariposa que yo no vi, pero estaban felices, porque decían, van a poder venir acá. Y aparte una cosa que, ahora ya puedo contar sin llorar, los chicos le habían propuesto a Ana hacer un aras en la escuela, porque a los caballos no los fumigan. Pues son caros, los pibes no son caros. Bueno, la otra. Esta es la abuelita Masitelli, de Chaco, de la Leonesa. Ahí tenés vos, ¿quién era el que quería de la Leonesa? Alguien había nombrado a la Leonesa hace un rato. A Laura se le enfermó de cáncer su hijo Ian a los 2 años. Laura lo sacaba a mirar los avioncitos y los hacía salvar el avioncito, y era el avioncito fumigador. Laura no lo sabía. Nada, se pasó como 4 años en el Garrahan, ahora está bien él, viajó a Bariloche en el pasado, a Bariloche no, a Brasil, no viajan a Bariloche, los de ahí viajan a Brasil. Y las de la derecha son las chicas que les había mostrado al principio, las madres del anexo Ituzaingó, con Marcela a la cabeza, la que perdió a su bebé Santiago, y la señora que sostiene el cartel es la que tiene el nieto con malformaciones. Y la señora que se reclina en su pecho es la mamá de la nena que se enfermó de cáncer a los 2 años. Y ellas lo que dicen es una cosa que a mí siempre me conmovió mucho, que es el desconocimiento nos mata, porque es verdad, uno cuando sabe, no sé, por lo menos muere con más conciencia, pero cuando uno no sabe lo que lo está matando, es como peor, es lo que decía Serán, yo no sabía lo que me estaba pasando. Con Fabián pasó lo mismo, él tampoco sabía lo que estaba explicando. Porque aparte te convencen de que son cosas buenas, ¿no? La próxima. Se organizaron